Dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Acá nosotros lo vamos a confirmar. ¿Confirmar? Hola amigos, yo soy Freddy Angulo y aquí compartiremos Retrofútbol para recordar y conocer lo que pasó en la década de los 80 y los 90 del fútbol nacional y mundial. Y señoras y señores, hoy vamos a estar compartiendo la palabra de una persona que nació un 14 de julio de 1960 en Firmat, en la provincia de Santa Fe, y que triunfó en uno de los grandes equipos del fútbol argentino. Estamos hablando de Walter René Fernández, el último de los Güines izquierdos. Y ya nos metemos imaginariamente en el diálogo que obtuvimos con Walter. Desde Firmat, vía Zoom, estuvimos charlando con él, hablando de distintas cuestiones inherentes al fútbol, y en este caso arrancamos con sus comienzos. Los comienzos dentro de la vida futbolística de este último de los Güines izquierdo, como lo hemos denominado nosotros. Lo escuchamos entonces, cómo fueron sus comienzos, y Walter Fernández nos dice lo siguiente. Bueno, yo nací en Firmat, actualmente donde vivo, pero a los 12 años me fui para Chavás, un pueblo vecino a 30 kilómetros. Yo estoy a 400 kilómetros de Buenos Aires, cerca a 1 hora de Rosario, hora de Pergamino, Venado Tuerto, más o menos para... Y bueno, ahí en Chavás, en mi pueblo, empezó todo con el fútbol. Y bueno, me fui a probar en el año 78 a Rosario Central, ¿no? Ahí empecé mi carrera en inferiores, estuve 4 años y bueno, al año pude debutar en primera con Don Ángel Tulio Sof en el año 79 y debuté en el viejo gasómetro, 15 minutos. Así que fue una experiencia muy, muy linda para mí. Llegué en el momento justo porque ya a 18 años tampoco, ya me quedaban pocas chances. Y apenas probé, me quedé en el club y a los pocos meses ya estaba jugando en reserva, tenía algunos partidos en reserva y me superaba un poco porque no estaba acostumbrado no tenía la experiencia de estar en un club profesional, ¿no? Venía de un pueblo, de las ligas regionales, entonces como que me superó un poco, y debutar en primera también y jugar algunos partidos en primera, pero bueno, lo pude superar de a poco y bueno, y después tuve una linda experiencia en Rosario Central, me formó como futbolista un poco, la base física y todo como para después emigrar y en este caso llegar a Argentinos Juniors, ¿no? Donde me dieron por parte de pago en el año 82 y me fui a jugar a Argentinos Juniors un año. No, jugué un año bajo las órdenes de Chiche Sosa, que era el técnico, pero ahí aparecían los grandes jugadores como Checho Batista, el Vichy Borgi, y había un plantel increíble y bueno, que después se formó y ganó tantas cosas, ¿no? Pero ese año para mí fue muy, muy malo porque me lesioné muy mal, me tuve que volver a mi pueblo, me dieron el pase, así que fue muy un momento muy triste porque estaba ilusionado, aparte estaba jugando de titular en Argentinos Juniors y bueno, me volví a mi pueblo sin tener nada porque no era conocido y realmente las posibilidades de volver eran nulas hasta que apareció Eduardo De Luca en Defensores de Belgrano y me dio la gran oportunidad. Yo soy un eterno agradecido de Defensores de Belgrano, ¿no? En 2 años tuve la posibilidad de demostrar lo que podía hacer y bueno, y después aparece Racing por lógica. No, estaba en la B, yo llegué en el segundo año de Racing en la B y
era una presión muy grande, institucionalmente estaba muy, muy mal. Y bueno, fueron momentos duros, pero había un grupo increíble de jugadores con un hambre de gloria enorme. Y bueno, queríamos lograr algo porque sabíamos que estábamos con una camiseta de un grande, entonces si lográbamos el objetivo de ascender, después las cosas iban a ser mucho más interesantes. Así que nos metimos en el objetivo en ascender y pudimos lograr el ascenso, y gracias a Dios fue muy importante para nosotros. Y después de haber estado en Defensores de Belgrano, haber estado en Racing Club, obtiene el ascenso a Primera División nuevamente con el equipo de Racing. Y después, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Nos lo dice Walter. Bueno, fue durísimo porque todos nos querían ganar. Era un grande que estaba en la B y realmente eran duros porque en aquellos años estaba la Primera B y todos los equipos eran muy buenos equipos, realmente muy buenos equipos. Y jugar un octogonal, porque el campeonato lo ganó Rosario Central, estaba en la B y lo ganó de punta a punta, y bueno, el primero ascendió y los demás tuvimos que jugar un octogonal, y ese octogonal para nosotros fue muy fuerte porque era ganar o perder ahí nomás, y teníamos que pasar escollos como Banfield, bueno, Gimnasia, después jugamos con, bueno, la final la jugamos con Atlanta, realmente fueron partidos muy duros, y pudimos ascender, gracias a Dios, bajo el mando de Coco Basile, el panadero Díaz, en un momento difícil de una institución quebrada, no había un peso partido, y realmente fue muy duro, pero ya vuelvo a repetir, el factor humano, el grupo humano fue, aparte del talento que tenían y de los buenos jugadores, había un grupo humano increíble que se bancaba todas las cosas, y pudimos lograr el objetivo. Y se armó un gran grupo, quedaron varios, y después vinieron fenómenos como el Pato, Filiol, el Vasco Larticoechea y varios jugadores más, ¿no? Rubén Paz, bueno, y se armó un gran equipo, más con los chicos que venían de abajo, que fueron fundamentales también. Para Walter, había buenas inferiores en esos años, y empezamos a hacernos respetar y a empezar a estar rendido ahí en los campeonatos. Haber estado en Defensores de Belgrano, ¿no? Haber estado en Racing Club, obtiene el ascenso a Primera División nuevamente con el equipo de Racing. Y después, ¿qué sucede? Lo dice Walter. Lo decíamos, el último de los wines izquierdos, junto con unos cuantos jugadores de la década de los 80, el caso de La Porota Barberón, de Jorge Comas, también de Lancidey, de Escalice, de Rosario Central. También Walter Fernández fue uno de los últimos wines izquierdos del fútbol argentino. Sí, después empezó a cambiar todo, la manera de juego del fútbol argentino, y bueno, se hicieron los wins izquierdos, ¿no? Ya yo digo siempre que se empezó a hacer más mezquino el fútbol por buscar los resultados, de no perder, y se llegó al punto de empezar a sacar a esos delanteros, que eran 3 mínimos delanteros que tenían todos los equipos, que jugaban de mitad para adelante, ¿no? Entonces empezaron a usar carrileros que tenían que hacer una doble función, llegar a defender un poco y volver a atacar, o sea que se perdieron los wins, y se perdió un poco la ofensiva y la alegría de buscar el arco asiduamente, ¿no? en el fútbol, así que así pasó, y bueno, pero no tengo dudas que en algún momento van a volver a aparecer. La Supercopa del 88 fue, sin lugar a dudas,
uno de los grandes logros de Walter Fernández y de un equipo importante que tuvo ese Racing Club, adiestrado técnicamente por el Coco Basile. Escuchamos lo que fue la vivencia de Walter Fernández al haber logrado este campeonato a nivel internacional. Y fue un quiebre, sin lugar a dudas, el partido que tuvieron con el equipo de River Plate, donde ahí se consagran para poder jugar la finalísima de este torneo. Pero lo dejamos a Walter Fernández que él nos cuente, porque él fue el protagonista o uno de los 11 protagonistas que se metió en la cancha y que pudo lograr este torneo internacional para la academia. La primer Supercopa, que hasta el día de hoy es la última que tiene Racing, y bueno, para nosotros fue una recompensa después de tanto sacrificio y tanta lucha de estar peleando duramente con todo, ¿no? En todo sentido en Racing, así que esa fue nuestra recompensa, la Supercopa, la Interamericana, y no ganamos el campeonato porque hubo algunas cuestiones ahí difíciles, pero la podíamos haber ganado tranquilamente. No cabe en duda que ese fue el clic para saber que teníamos casi la Copa para nosotros, porque River Plate era un equipo en ese momento increíble, con un Alzamendi y Canigia adelante que te hacían estragos, con una defensa de Ruggeri, Gutiérrez, Pumpido y muchos más. Un equipazo y lo pudimos pasar, y con autoridad, porque sufrimos al último en River, ¿no? Pero le empatamos ahí justo ya terminado el partido, pero lo merecíamos porque habíamos hecho un esfuerzo muy grande, habíamos demostrado buen fútbol, el fútbol no mezquino, si íbamos a buscar los partidos, y bueno, River fue el clic. Yo creo que en cancha de Racing levantamos un 1-0 abajo, lo levantamos y después, bueno, fuimos a River y logramos el empate con el gol de Fabri, y realmente fue muy importante para ir a jugar la final a Brasil, ¿no? Perdiendo también el primer partido, íbamos perdiendo contra el Cruzeiro en la primer final en cancha de Racing, lo pudimos levantar otra vez y bueno, fuimos más tranquilos a jugar a Brasil. Lógicamente, porque el Coco lo tiene a Racing adentro, él vivió todas las cosas lindas que logró Racing, las vivió él también, entonces nos tiraba a nosotros todo lo que teníamos encima, que teníamos una camiseta enorme, que estábamos para hacer cosas increíbles, o sea, el factor psicológico fue muy importante. Tal vez no era de los grandes como se usaba antes, de los grandes trabajadores, hacía su trabajo, sí, pero no era como se trabaja hoy día, pero también estaba lo otro, que yo digo que hoy en el fútbol se ha perdido eso también, la capacidad de entrarle al grupo, de entrarle al jugador, de sacarle el fuego sagrado, y eso el Coco Basile lo hacía muy bien, junto al Panadero Díaz, ¿no? Entonces eso creo que es factor fundamental para lograr grandes objetivos, cosas que hoy hacen falta de esa gente de experiencia, ¿no? Vos fíjate que la mayoría de los técnicos no tienen la experiencia de esa gente que en ese momento tenía muchos campeonatos grandes en el hombro, y realmente, bueno, el Coco fue muy fundamental.
Y después de haber logrado este torneo internacional con la academia, con Racing Club de Avellaneda, Walter Fernández hizo las valijas y emprendió los primeros viajes al exterior. En este caso, México, donde lo esperaban los mexicanos para ver y admirar su gran fútbol. Bueno, fue muy importante. Me tuve que ir de Racing porque ya se desmembraba todo el equipo en esos momentos. La situación económica no fluía, seguía igual, y todas esas cosas hicieron que yo decidiera también un poco de emigrar, ¿no? Y dejar un buen recuerdo en Racing. Así que me fui al Cruz Azul de México, se dio la posibilidad, realmente agradecido de haber ido a México, una experiencia enorme, y después Universidad de Chile el último año. Después volví a Argentina y jugué algunos partidos en Defensores de Belgrano, pero ya me pegué la vuelta y a los 31 años no quise seguir más, pero fueron muy lindas experiencias de vida muy, muy fuertes, muy lindas. Totalmente, sí, no era tan fuerte, institucionalmente, económicamente sí era muy fuerte, porque son todas empresas. Vos fíjate que el Cruz Azul es una cementera, es cemento Cruz Azul. Toluca, por ejemplo, es la cerveza Corona, y el América de México es Televisa. O sea, potencias institucionales, pero no con una vasta experiencia futbolística, ¿no? Entonces, ahí emigrábamos muchos argentinos, brasileros, y enriquecieron mucho el fútbol mexicano, y después, bueno, se le dio la importancia, y hoy día México es potencia y lo va a seguir siendo, ¿no? Es más conocido, la televisión hizo que México tenga una parte fundamental dentro de la familia, y eso es muy importante también. Llegó México, llegó Chile, y un día dijo Walter Fernández: dejamos el fútbol y comenzamos realmente a vivir otra vida. La vida de el exfutbolista, podríamos decir, que siempre está llegado al deporte. Obviamente que fue así. Pero Walter Fernández dejó el fútbol, se acercó a su familia y de esta manera comenzó a vivir una nueva vida este hombre oriundo de Firmat en la provincia de Santa Fe. Mira, en realidad la decisión de dejar el fútbol era porque el último año en Chile yo tenía a mi padre que estaba un poco mal acá en Santa Fe, estaba muy enfermo, y había conocido a mi mujer, y eran todos detalles también, y aparte fueron lindas excusas porque... lindas excusas, lo de mi papá no, porque estaba enfermo y yo quería estar al lado de él, pero sentía que ya el fútbol yo de los 18 años que me fui a Rosario Central, me fui solo, nunca una contención, ¿no? Sí, amigos, siempre, pero hasta por ahí nomás, pero no te llena, no había contención, y yo me fui solo a los 18 y volví a los 31 años solo, ¿me entendés? O sea que hoy día es muy diferente por las exigencias, el jugador está más contenido, antes no había tantos representantes, no te movían tanto, o sea, era muy difícil, y yo ya me había cansado de estar solo, no tenía más motivación con el fútbol realmente, y bueno, y esas dos detalles de haber conocido a mi familia y de mi padre, bueno, hicieron que me venga para acá, sin arrepentimiento, tomé decisiones siempre claras, seguras, y no me arrepiento, y bueno, sé que lo que pude hacer lo hice con mucho cariño. Mi familia es mi señora Elba y mi hija Julia Milagros, de 11 años, y mis suegros. Mi padre no los tengo más, mi mamá murió hace un par de meses, y bueno, yo soy hijo único, así que somos una familia chica, pero una familia muy, muy unida, y bueno, muy, muy importante, ¿no? Y para mí es fundamental, ¿no? Porque no te olvides que estuve muchos años afuera, y uno se acostumbra a muchas cosas, yo soy, y se acostumbra a hacer de una manera muy especial.
y a veces necesitas el cariño, el afecto, el estar con los tuyos, porque hace bien, a la vida le hace bien, a mí me hace bien. Y bueno, por eso creo que tuve todos los condimentos en mi vida para en esta carrera tener una experiencia de vida enorme y poder ser medianamente feliz, ¿no? Acá. Seguramente para todos los jugadores que hayan estado en un club profesional y hayan tenido cierta relevancia como la tuvo Walter Fernández siendo uno de los delanteros importantes de aquella década de los 80, la selección argentina sin lugar a dudas es algo que uno espera. Walter Fernández nos cuenta esa posibilidad que estuvo rondando pero que no se pudo dar de poder vestir los colores celeste y blanco de nuestra selección argentina. Sí, me hubiese gustado porque en esos años, en el 80, antes del Mundial de México, me habían dicho por ahí que yo estaba en la lista de Bilardo, que tenía una posibilidad, pero no se dio, no tuve ninguna chance de un entrenamiento, de estar con la selección, que en esos años yo andaba muy bien, estaba muy bien futbolísticamente, pero no se dio ninguna oportunidad, o sea que me quedó eso para siempre de haber estado un ratito por lo menos para poder a ver si estaba a la altura de estar en una selección argentina, ¿no? Pero no, tampoco me enloquecía y me volvía loco, ¿me entendés? Ni me enfermé ni nada por el estilo. Cuando las cosas no se dan es así. Yo en un momento cuando te dije que me lesioné en Argentino Juniors y me pegué la vuelta a mi pueblo porque buscaba trabajo, yo tenía que ser jugador de fútbol. Para muchos muchachos eso hubiese significado dejar el fútbol. Para mí no. Apareció otra vez y bueno, como me pasó eso, también me pasó lo de la selección. Realmente no me arrepiento, tuve cosas maravillosas, valoro lo que hice, en donde estuve. Y bueno, por algo no se dan las cosas. Lo importante es que me voy a dormir tranquilo, ¿me entendés? Que sé todo lo que hice, que pude entregar todo. Y bueno, a veces en la vida no se te dan todas las cosas, ¿no? A veces las tenés que desear muchísimo para lograrlas. Trabajar para eso, pero la tenés que desear muchísimo. Y tal vez me faltó desear mucho estar en una selección argentina, de buscar todas las posibilidades, pero creo que no lo hice. Pero no, vuelvo a repetir, no me arrepiento, estoy feliz y bueno, lo que hice lo hice y contento. Y además de los triunfos, además de las copas, además de los goles, también en el fútbol se dejan amigos. Walter seguramente ha cosechado un montón de amigos, pero lo dejamos a Walter que nos cuente un poco esto. Sí, siempre están los amigos en las redes sociales. Me comunico con muchos y aparecen por ahí las sorpresas después de tantos años de otros compañeros y tenemos un grupo de WhatsApp con la gente de Defensores, de Racing. Y realmente me encuentro siempre con compañeros, amigos y eso yo lo valoro muchísimo. Gracias a Dios podemos, lamentablemente con esto de la pandemia no se puede, pero en otro momento lo hemos hecho de juntarnos y volver a hacerlo, por supuesto, así que quedan esas alegrías, las anécdotas y bueno, realmente soy afortunado en eso. Para Walter Fernández no solamente fue el fútbol, sino también iban de la mano con la música. Su otra gran pasión que nos cuenta cómo vivía el fútbol y la música. La música estuvo siempre presente. Lo que pasa es que la pulseada la ganó el fútbol porque era en aquellos tiempos cuando yo estaba en mi pueblo que me fui a probar también estaba con la música, pero era más viable la posibilidad de estar en un equipo profesional rápido, te ibas a probar, te quedabas. La música hubiese sido otra cosa, irte a una ciudad grande, a Rosario, a Buenos Aires y tentar fortuna y no saber a dónde estar. El fútbol era más familiar, ¿no?
tenía la posibilidad de que te llevaban a probar a un club y te daban la pensión y vos tenías, lo único que tenías que hacer era entrenar, comías bien, te entrenabas bien y jugabas al fútbol y tenías una posibilidad. Y así fue, ganó la pulseada el fútbol, pero siempre al lado la música y tratando de ser curioso con la música, de buscar siempre, de aprender de los grandes. Y bueno, y llegó un momento en donde por ejemplo en México fue muy fuerte, porque ahí en la bohemia mexicana encontré amigos cantantes muy grandes y realmente ahí aprendí, me subí a escenarios y tuve la posibilidad en Chile también estar en academia, porque siempre quise estudiar un poco la educación de la voz y algún instrumento y tratar de encontrar la felicidad a través de la música también, ¿no? Así que lo pude hacer, me pude meter de a poquito a través de los años y tratar de ganarle un poquito al jugador de fútbol con la música. Lo que pasa es que a mí me ven vestido jugador de fútbol, entonces es muy difícil, pero hay que buscarle la vuelta, de encontrar los temas justos, de encontrar buena música, de que no sea que te digan, va a cantar el jugador de fútbol, está bien que cante un rato, que mostrar algunos condimentos. Y bueno, tuve un poco la habilidad para hacerlo y hoy día me va bien porque siempre voy a fiestas, me llaman para hacer shows y con las filiales trabajo también, con Racing, o sea, así que hago muchas cosas y bueno, es una pasión que tengo de toda la vida, ¿no? No, es terrible, es maravilloso. Yo me recibí de técnico, estuve 15 años dirigiendo las ligas regionales, coordinando fútbol inferior, escuela de fútbol, hasta hace 2 años, pero me cansé un poco por ciertas situaciones y entonces dije, no, basta, voy a buscar por otro lado. Tampoco, viste, la música hay que tomarla entre comillas. No soy el gran profesional, entonces trabajo para la música, pero hay que hacer otras cosas y bueno, siempre buscando posibilidades, pero realmente, como decís vos, el que vive un poquito con la música es el cable de la tierra, la pasión, estar feliz, tener una motivación extra, realmente es muy lindo. Y bueno, yo empecé también con los tangos acá, soy muy fana de muchos géneros musicales y realmente me gustan muchos géneros musicales. Empecé con el tango, me gusta mucho el pop melódico, me gusta mucho porque estoy también con una banda de jazz de acá de la ciudad, en donde hago temas de Frank Sinatra, de Tom Jones, o sea, hago cosas en inglés y me gusta muchísimo, o sea que disfruto mucho de la música. Y llegó la consagración a nivel musical, en el Soñando por Cantar, un programa con mucho rating que le dio la oportunidad a él y a muchísimos artistas de poder consagrarse. Escuchamos la presentación y luego nos cuenta cómo fue esta posibilidad de estar en este gran programa de televisión. Yo no puedo creer estar presentando. Yo los martes corría rápido al que llegaba el gráfico por abajo de la puerta de mi casa y mi hermano no me lo dejaba recortar. Gran jugador, yo soy de River, pero el gran jugador de Defensores de Belgrano. Después pasó a Racing, en Racing ascendió, casi lo saca campeón 20 veces. Nada más y nada menos que el señor Walter René Fernández. Buenas noches. Walter Fernández. Hola, buenas noches. Walter Jurado, Fernández, buenas noches. señor. Un honor enorme. Sí, fue fundamental porque antes de eso, hasta el Soñando, yo hacía muchos años que había dejado de ir a Buenos Aires, me había perdido la posibilidad de estar con la gente del fútbol, de la música, de los amigos, y realmente el Soñando fue fundamental porque ahí me reencontré con los amigos, con la gente, con toda la gente que, bueno, estuve en ese momento y empecé a sentir como que ya era momento de empezar a buscar otras cosas, ¿no? Así que
empecé a nutrirme de mucha más música, de mantener los contactos en Buenos Aires, que fueron fundamentales, y bueno, hoy día los mantengo, ¿no? Así que el Soñando fue muy lindo, muy importante, muy motivador, y bueno, creo que fue el lanzarme como para decir, sí, lo puedo hacer, porque no soy el gran cantante, pero no soy el fenómeno, pero creo que tener cualidades para ser prolijo, para hacer las cosas bien. Y terminando este podcast, Walter Fernández se despide y agradece esta posibilidad de volver a charlar y hablar y a contar él sus vivencias como jugador, como persona y también como músico. No, te agradezco a vos. Yo, ¿cómo no lo vamos a hacer? Nosotros lo sé, yo digo siempre a vos y a tus colegas, necesitamos de ustedes, necesitamos de gente como vos, porque nos hacen volver a sentir cosas lindas, y saber que estamos vivos en mucha gente, y eso es muy importante, por eso yo soy el agradecido. Y cómo no le vas a decir que no a un tipo que tiene en la cabeza esos años, ese amor por esos años maravillosos del fútbol. Y bueno, nosotros estamos para estar con vos y hablar de lo que sea, porque nos hacen bien, y bueno, agradecido de corazón por todo lo que nos brindan ustedes. Y de esta manera le ponemos el punto final a este podcast que se llama Retrofútbol, en este caso con la visita, con la presencia de Walter Fernández, reviviendo la década de los 80 y los 90 en el fútbol. Nosotros estamos en las redes, recuerde, Retrofútbol en Facebook, Retrofútbol en Instagram, para conectarse con nosotros. También anda un mail dando vueltas por ahí en nuestro Facebook, así que si se quiere poner en contacto no tiene más que hacer eso. Yo soy Freddy Angulo y esto fue Retrofútbol.